Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel. ¿Qué pasa con la disidencia cubana? 50 años de acontecer. Bueno, el término disidencia cubana se refiere habitualmente a la oposición de ciertos sectores de la población de Cuba al régimen establecido en 1959 tras el derrocamiento de Fulgencio Batista y el establecimiento de la Revolución Cubana. Si bien han existido figuras importantes con posturas disidentes y críticas, fue solo en los años 90 cuando se conformaron grupos que piden cambio generalmente de manera pacífica. Varios de sus dirigentes y miembros han sido encarcelados acusados de delitos de peligrosidad social y han manifestado ser víctimas de hostigamiento. La mayoría de ellos fueron procesados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros han optado por exiliarse. La disidencia cubana se puede dividir en varios aspectos, porque fueron muchos años, es decir, tanto los exilios como las disidencias, cuando son muy largas, tienen diferentes facetas porque los tiempos son distintos. La primera etapa de la revolución, de la disidencia cubana y del exilio era bélica, combatir al gobierno, derrocarlo, hasta que se llegó a lo de Playa Girón, que como todos saben fue un fracaso bélico. Aquello fracasó y al fracasar aquello, la estrategia ya se cambió a otra forma, ya no era una guerra, había que buscar otra forma. Sin embargo, después de Girón hubo otras intervenciones también con intento de derrocar al gobierno por las armas. Este libro que estoy mostrando es un libro que para mí es el mejor libro que se ha hecho sobre el caso cubano, donde se habla desde el principio de los antecedentes de la revolución hasta la instalación de la revolución misma. Este libro, que ya se hizo en la década del 90, quiero decir con mucho orgullo que yo diseñé la carátula de este libro, en lo cual me llena de orgullo porque es un libro que creo que ha sido, como repito, un libro muy exitoso. Quisiera leer aquí un parrafito muy breve que dice lo siguiente. Tras el fracaso de la expedición de Playa Girón y las gigantescas redadas efectuadas en la población, la organización de la lucha contra el régimen en las ciudades resultó seriamente afectada. No obstante, a partir del 30 de agosto del 62, se planteó un levantamiento militar en coordinación con civiles que fue abortada por la infiltración de la seguridad del Estado, dando lugar a cientos de fusilados y otros tantos llevados a las cárceles. Fíjese que digo aquí la palabra cientos de fusilados. Eso sucedió durante muchas ocasiones en Cuba, hasta llegar a esa cantidad que dije que hay entre 5.000 y 10.000 las personas o los patriotas que fueron fusilados, apresados por el gobierno. El gobierno de Fidel y Raúl Castro acusa a los disidentes de estar implicados en casos terroristas y ser mercenarios del imperialismo estadounidense. Son varios los grupos en los cuales milita la disidencia. Uno de los más conocidos es el Movimiento Cristiano de Liberación, fundado en septiembre de 1988 por Osvaldo Payá. Sus militantes y simpatizantes incluyen a dedicados y valientes cubanos, creyentes y no creyentes, que se identifican con sus propuestas. La visión del movimiento es de cambio pacífico, democrático y de respeto a la dignidad humana. En 1992, por primera vez, Payá hizo pública su decisión de instalarse en la Asamblea Nacional del Poder Popular y 2 días antes de la llamada Asamblea de Postulación, fue detenido en su casa y llevado a un centro de los comités de defensa de la revolución, donde lo esperaban policías del Partido Comunista y aún no se conoce una explicación oficial por esta acción. En 1998, junto a otros miembros, Payá funda el movimiento Varela para la recolección de más de 10.000 firmas y presentar al gobierno una solicitud de cambio en la legislación a través de un referéndum nacional, lo cual está consagrado en la Constitución cubana. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó el pedido. Payá tomó la iniciativa del proyecto Varela, que fue secundada por numerosos grupos y organizaciones fuera y dentro de Cuba y que mereció el reconocimiento con el premio Abelán Harriman y del Instituto Nacional por la Democracia y además el premio Andrei Sájarov. En julio del 2012, Payá falleció luego que su automóvil se estrellara en la provincia de Bayamo.
Su muerte incrementó la protesta de los grupos disidentes para que ésta fuera suficientemente esclarecida. Las explicaciones dadas por el gobierno no han sido convincentes para nada y líderes opositores como la bloguera Joanny Sánchez fueron temporalmente detenidos para impedir su acceso a la sala judicial. Pero es intensa la actividad de los grupos de la disidencia, como las Damas de Blanco, asamblea para promover la sociedad civil que nació en 2003 tras la llamada Primavera Negra de Cuba, una embestida represiva del régimen contra sus críticos y que agrupa a los familiares de las 75 personas que en marzo de ese año fueron condenadas a penas de hasta 25 años de prisión. ¿Cuál es la situación actual de la disidencia cubana después del diálogo y de la aproximación económica de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba que facilitaron la visita a la isla del presidente norteamericano Barack Obama? Sobre el tema conversaremos con el dirigente cubano en el exilio, Pedro Pérez Castro.